hermanos, Señor les bendiga. Bueno, quiero compartirles este pequeño mensaje. Yo lo titulé Jesús ante Pilato, juicio injusto. Está basado en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 1 al 5, que voy a empezar leyéndoselos. Dice: levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él dijo: Jesús, ¿no? Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Sí. Bien, acá Jesús es llevado a juicio a un tribunal, justamente a Poncio Pilato, que era uno de los legisladores en Israel, en Palestina en aquel tiempo. Y quiero empezar hablando un poco de lo que es un juicio, ¿sí? Proviene del latín iudicium y es una discusión judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia, ¿sí? Esto presupone la existencia de una controversia o conflicto de interés, es decir, la sustentación de derechos e intereses contradictorios o contrapuestos a lo defendido por la parte contraria y que la perjudican. Bien, acá cuando vemos, acá Jesús fue injustamente acusado, ¿sí? Y no tuvo ningún abogado, nadie que lo defendiera, ¿sí? En este juicio en el cual es acusado. Y justamente fue acusado ¿por qué? ¿Por qué motivo? Por el reino de Dios, porque él llegó con un reino de Dios, llegó con la verdad, con el poder de Dios, y expuso muchas cosas, muchas verdades en las cuales a la gente no le gustaban. Siempre cuando viene el reino de Dios, siempre va a haber un choque entre la justicia y la injusticia, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. Justamente es una de las cosas que produce el reino de Dios, ¿no? Esta contraposición de partes, este conflicto, ¿no? Bien, como ya dije, Jesús fue acusado injustamente, todo su juicio fue una farsa, fue calumniado por sus enemigos, incomprendido, rechazado, traicionado por uno de sus discípulos. Vemos que antes de esto sus discípulos lo abandonaron, Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces. Todo esto para dar cumplimiento a lo que dicen las profecías de él. Acá hay una profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, del versículo 7 al 8, en el cual dice así: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bien, por cárcel y por juicio, dice por cárcel y por juicio, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Acá el profeta Isaías está hablando, hace una descripción, de todo el proceso, todo este camino que Jesús tuvo que padecer. Sí, él, como vimos en el relato, en el Evangelio de Lucas, él dice que él no se defendió ni abrió la boca. De esta manera, él, a hacer todo esto, cumplió con las escrituras, con las profecías bíblicas del Antiguo Testamento de cómo el Mesías iba a aparecer, o sea, el destino que él tenía que afrontar. Muy bien. Pilatos le preguntó si él era rey de los judíos, y él muy sabiamente le respondió: tú lo dices. Él, justamente Jesús, él ya sabía que tenía que pasar por todas estas cosas, o sea, que a él no le sorprendió en ningún motivo, o sea, no se vio asustado ni sorprendido por todo esto que le iba a pasar, sino que bien se preparó espiritualmente. Vemos cuando él está en el jardín de Getsemaní que él ora hasta poder alcanzar, sentir la victoria espiritual para pasar por este momento de angustia que él tuvo que pasar como
como hombre, ¿sí? Bien, la gente que lo llevó y lo maltrató, los sacerdotes, los escribas, toda esta gente contraria a la cual Jesús exponía sus injusticias, sus iniquidades, lo hizo así porque no lo reconoció. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Los suyos son el pueblo judío, el pueblo de Israel de aquel tiempo. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es un versículo que seguramente lo conocemos, lo hemos leído muchas veces. Fue la ceguera justamente de los hombres la que llevó a Jesús a este juicio y a este castigo. Si los hombres lo hubieran reconocido, hubieran sabido que Él era el Mesías, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, y no solamente eso, sino el Salvador de la humanidad, no hubieran hecho esto. Enjuiciaron al Rey de Reyes, al Señor de la Gloria, y Él se sometió prácticamente sin decir nada, como ya mencioné anteriormente, sin quejarse, sin reclamar nada, confiando en Dios de quien esperaba justicia. Amén. Bien, Él podría haber salido de esta situación fácilmente, ¿no? Siendo Dios. En un versículo en Lucas dice que Él dice que podría haber pedido una legión de ángeles y ángeles iban a bajar para defenderlo y salir muy fácilmente de todo esto. Pero ¿cómo se cumpliría si no así las Escrituras? Amén. De acá viene, cuando dice que fue llevado como cordero al matadero, otra cosa que quiero mencionar, acá vemos cuando las Escrituras hablan de Jesús como el Cordero de Dios, justamente se refiere a estas características de Él, que enmudeció, no se defendió ni reclamó ningún tipo de derecho, sino que Él se dejó llevar, ¿no? Como un cordero, digamos. Los corderos son animales mansos, tranquilos, que prácticamente no ofrecen ningún tipo de resistencia. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? Espero que sí. Bien, Jesucristo fue odiado por envidia. Una de las cosas que tienen que entender es que Jesucristo lo odiaron por la envidia, porque toda la gente se iba con Él. Hacía bienes, bondades, sanaba, liberaba, entonces le daba esperanza a la gente. Entonces ya las multitudes no seguían a los fariseos, a los saduceos, a los grupos fuertes, sino que seguían a Jesús. Entonces por envidia lo odiaban. Siempre la exposición, la exposición que Él hizo le causó que a Él lo aborrecieran, que lo odiaran. Cuando una persona expone delante de gente que es mala, hipócrita, perversa, expone ciertas verdades, siempre va a generar odio y resentimiento, un deseo a los otros de cortarle, digamos, por decirlo así, de cortarle el cañote, ¿no? Cortarle la cabeza, ¿no? Así justamente uno puede pasar estas cosas, inclusive así a cualquier hijo de Dios que habla verdad, que vive en la verdad, le pueden pasar estas cosas. Bien dice Pablo en la carta a Timoteo, dice en 1 Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? O sea que una persona que quiera andar en la verdad puede padecer persecución, inclusive estando dentro de una iglesia o congregación. Bien, todos sabían que Él era justo. Pilato no encontró en las Escrituras ningún delito o falta en Él, ni siquiera digna de muerte. Él no mató, no mintió, no hizo nada, no se halló en Él falta alguna. Uno de los ladrones en la cruz también reconoció que Él era justo, dice en Lucas 23, capítulo 23, del versículo 40 al 41, dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Qué bárbaro. Inclusive este hombre en su estado final reconoció que Jesús era justo, ¿no? Qué bárbaro. Como ya dije, Pilato quiso ponerlo en libertad 3 veces. Una cosa que encontré muy curiosa, justamente dice 3 veces. En el hebreo, el número 3 se relaciona a la vida, ¿sí? No me acuerdo ahora la letra hebrea, pero está relacionado a la vida, ¿sí? Jesús resucitó 3 veces. Si ustedes buscan
en cualquier relato bíblico, muchas veces mencionan 3 veces pasó esto, 3 veces que esto está relacionado a la vida. ¿Sí? O sea, de alguna manera Pilato quería preservar la vida de este hombre, pero bueno, era tanta la insistencia de los judíos de aquel tiempo que tuvieron que llevarlo a la muerte. Dice que el centurión, otro ejemplo más, que reconoció a Jesús como justo en todo este proceso injusto, fue el centurión. Dice en Lucas 23:47, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, ¿no? Una persona ajena al pueblo de Israel, no judío, un soldado romano, reconoció que también que Jesús era justo, ¿sí? Humanamente pensando, podemos ver el Cristo muriendo en la cruz, y muchos habrían pensado, si lo miden en términos humanos, que fue una derrota. ¿Sí? Si nosotros vemos esto, un hombre fue crucificado, murió, había empezado todo un nuevo movimiento y termina muerto, y muchos habrán pensado, acá se terminó todo, ¿no? Volvamos a lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Inclusive el diablo y sus potestades fueron a ver a Jesús en la cruz porque pensaban que él iba a fallar, y muy probable que haya pensado que así fue. Mire, dice en Lucas 23:44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto cuando hubo tinieblas, que el diablo y todos sus poderes vinieron a ver a Jesús, a ver qué iba a hacer, ¿no? Tremendo, ¿no? Bien. El final del juicio, como ya venimos hablando de este juicio injusto, de esta farsa contra Jesucristo, fue la crucifixión del Señor. Y el mismo Señor diciendo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Esto está en Lucas 23:46. Dice... Por último, quiero mencionar que en Lucas 23:45, un versículo anterior, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. O sea que en todo este proceso, ¿para qué fue todo este proceso? Sino para abrir la comunión entre Dios y los hombres, ¿sí? Lo que significa que se rompió el velo es que ahora todos podían tener acceso a Dios. Así que justamente una de las obras que Jesús hizo, cuando fue crucificado, es justamente esto de poder abrir un camino hacia Dios, hacia el Dios verdadero, y que podamos tener comunión con Él. Bueno, Dios le bendiga. Hasta luego.